Hola a todos, mirad, vamos a corregir primero la tarea que dejamos la semana pasada. Es el examen de diciembre de 2013, el problema 1. Dice que una bomba centrífuga eleva agua entre los depósitos abiertos a la atmósfera. La altura entre la superficie y los depósitos es de 30 metros, es decir, eso sería la altura geométrica. Las tuberías de aspiración e impulsión tienen el mismo diámetro, 15 centímetros. Nos dan los diámetros interiores del rodete, 200 y 300 milímetros, las anchuras de los álabes, 40 y 20, y el ángulo de los álabes en la sección de entrada al rodete, que es 10. Los álabes del rodete están curvados hacia atrás, nos dan también beta 2, fijaros que nos dan beta 1, de acuerdo, a la entrada al rodete, y nos dan también el beta 2, la salida del rodete. La velocidad de giro es de 1500 revoluciones por minuto, el agua entra radialmente al rodete, es decir, no tendrá componente azimutal, y para unas determinadas condiciones de funcionamiento de la bomba en la instalación, en la que se bombea un caudal de 45,6 litros por segundo, se miden unas presiones absolutas en las bridas de aspiración e impulsión, que están situadas a la misma cota, de 0,15 y 3,53 kilogramos por centímetro cuadrado. Repito, eso son la presión de entrada y de salida de la bomba. Nos dan los rendimientos los tres, hidráulico, volumétrico y orgánico, 0,8, 1 y 0,95. Para el caudal indicado, la NPSHR, la requerida, es igual a 3 metros. En fin, todos estos problemas ya sabéis que tienen un montón de datos, pero también porque tienen un montón de apartados. Aquí tenemos que resolver nada menos que 1, 2, 3, 4, 5 y después todavía hay dos apartados más extraños, 7 apartados, ¿vale? Vale, nos dice primero que calculemos la altura manométrica que proporciona la bomba y la curva resistente de la instalación. La altura manométrica que proporciona la bomba y la curva resistente de la instalación. Vale, ahí tenemos todos los datos, hasta aquí, simplemente es un resumen de todo lo que nos han dado. Y mirad, como tenemos la diferencia de presiones entre la entrada y la salida de bomba, el incremento de presión es la densidad por G por la altura manométrica, con lo cual despejamos la altura manométrica de ahí. La presión de salida era 3,53, la presión de entrada 0,1. Recordad que como estaba en kilogramos partido centímetro cuadrado, lo que hemos hecho ha sido utilizar el factor de conversión. Ya sabéis que un kilogramo partido centímetro cuadrado son 98.100 pascal. Ya lo habíamos utilizado en otros problemas y aquí simplemente lo expresamos. La densidad 998, G 9,81, con lo cual obtenemos la altura manométrica que proporciona la bomba, ¿vale? Pero si os dais cuenta, no hay datos de la instalación. Es decir, la instalación, si os fijáis, solamente hay dos datos: la altura geométrica y el diámetro. Es decir, no dan longitudes, no dan coeficientes de pérdidas, no dan coeficientes de fricción, con lo cual no quedará más remedio que expresarlo de esta forma. Mirad, pondremos que la curva resistente de la instalación será Hg más la altura geométrica más ese término que encuadra, ¿de acuerdo?, los términos que engloban los términos de fricción y los términos de pérdida localizadas, que sabemos que es función cuadrática, o sea, función cuadrática del caudal, ¿vale? Con lo cual lo podemos expresar como AQ cuadrado. Como sí que sabemos que la bomba en el acoplamiento, en el punto de funcionamiento, ¿de acuerdo?, daba lugar a esta altura manométrica, esa sería la altura resistente que tendríamos también para ese caudal determinado. Es decir, que lo único que hemos hecho ha sido igualar la altura resistente a la altura manométrica para el caudal que ellos nos habían proporcionado, que era de 45,6 litros pasados a metros cúbicos, 0,0456. Con lo cual ya veis que eso me permite calcular el coeficiente A, que da 1860,188, y por tanto la curva resistente de la instalación
Sería eso, la altura geométrica más el coeficiente A por Q cuadrado. ¿Vale? Siempre recordemos esta cuestión. Esto simplemente será una cuestión de los datos. ¿De acuerdo? Cuando veáis que no dan datos acerca de la instalación, datos concretos como el coeficiente de fricción, las longitudes, los coeficientes de pérdidas, ¿de acuerdo? Bueno, pues se expresará de esta forma. Se expresará en forma de coeficientes. ¿Vale? Segundo, nos pregunta si se producen pérdidas por choque en la entrada del rodete y, en caso afirmativo, determinar para qué valor de caudal no se producirían estas pérdidas. Bueno, mira, vamos a intentar matar dos pájaros de un tiro aquí. Vamos a intentar matar dos pájaros de un tiro aquí. Mira, aquí la idea es la siguiente. Si no se producen pérdidas, no se produce choque al entrar al rodete, eso significa que el ángulo del flujo debe coincidir con el ángulo de los álabes. Repito, para que no se produzca choque, el ángulo correspondiente del flujo, es decir, el ángulo que formaría la velocidad de arrastre con la velocidad relativa, que es un ángulo beta, debe coincidir con el ángulo de los álabes, que ese no lo daban. Teníamos un ángulo de álabes de entrada de 10 grados. Con lo cual, vamos a hacer lo siguiente, y es... Vamos a plantearlo de tal forma que voy a utilizar este beta 1 como 10 grados y voy a calcular el caudal que se produciría en esta situación. Es decir, mirad, yo calculo primero la velocidad de arrastre, que es la velocidad angular por el diámetro partido por 2. La velocidad valía 1500, simplemente la hemos pasado a radianes por segundo, y tenemos aquí el diámetro de entrada al rodete era 0,2 partido por 2, eso nos da 15,708. Pero a la hora de plantear la velocidad meridiana es el caudal de rodete partido de la sección de paso. Como en este caso el rendimiento volumétrico es la unidad, recordad, cuando el rendimiento volumétrico es la unidad es que no hay ningún tipo de fuga, ni interna ni externa, no hay caudal de recirculación. Con lo cual el caudal de rodete coincide con el caudal impulsado. Bueno, pues lo voy a dejar expresado en función del caudal, es decir, no voy a utilizar el caudal que nos han dado, ¿vale? Vamos a dejarlo en función del caudal. Digamos que así, lo que voy a averiguar es el caudal para el que no se produciría choque. Sí que sustituye lo demás, el diámetro de entrada al rodete, que era 0,02, y la anchura de los álabes, que era 0,04. Y ahora digo que la tangente de beta 1 es el cateto opuesto, velocidad meridiana, partido cateto contiguo, velocidad de arrastre. Con lo cual, la tangente 10 sería la velocidad meridiana, que es todo esto, partido de la velocidad de arrastre, que es esto. Con lo cual obtengo un caudal. 0,06961 metros cúbicos por segundo. Es decir, este caudal que hemos calculado, este caudal de aquí, sería el caudal para el cual no se produciría choque al entrar el rodete. Y ahora simplemente lo comparo con nuestro caudal. Como nuestro caudal que nos han dado es 0,0456, es diferente, y por tanto la conclusión es que sí se produce choque. Y así, repito, con un solo cálculo hemos contestado a las dos cosas que se nos preguntaban. Si lo volvéis a leer, dice, sí se producen pérdidas por choque entre el rodete, y en caso afirmativo determinar para qué valor de caudal no se producirían esas pérdidas. Pues repito, me he ido directamente a calcular el valor del caudal para que no hubiera pérdidas por choque, y si lo comparo con el nuestro, al ser diferente, eso significa que en nuestro punto de funcionamiento sí se producirá choque. Ya está. ¿Vale? C. Par resistente en el eje de la bomba debido a las pérdidas orgánicas. El par resistente. Ese es el par que se produce, el par producido por los efectos de rozamiento, de acuerdo, de los diferentes elementos de la máquina, ¿vale? Vale, mirad. Como nos daban los tres rendimientos, hidráulico, volumétrico y orgánico, calcula el rendimiento total simplemente multiplicando, ¿vale? Y con eso podemos calcular la potencia en el eje. La potencia en el eje es la potencia manométrica a partir del rendimiento, densidad por G, caudal, altura manométrica, rendimiento, y aquí tenemos lo de siempre, el caudal que nos daban era 0,456 y
y la altura manométrica que nos hemos determinado en el primer apartado, 33,868. El rendimiento que hemos obtenido neto, y bueno, pues ya sabéis que muchas veces ponemos aquí el 1000 aquí abajo, porque los números son muy grandes y así nos da de acuerdo en kilovatios. En verdad no en vatios, nos da en kilovatios. Es decir, que la potencia en el eje que consume la máquina, la bomba, es de 18,895 kilovatios. ¿Vale? Bueno, pues con eso y el rendimiento orgánico vamos a poder calcular la potencia de pérdidas orgánicas. Es decir, como el rendimiento orgánico es la potencia interna a partir de la potencia en el eje, vamos a calcular primero la potencia interna. Esa potencia interna sería el rendimiento orgánico, 0,95, y la potencia en el eje hemos calculado, con lo cual serían 12,9. Y ahora la potencia de pérdidas es la diferencia entre esas dos potencias, la potencia en el eje y la potencia interna, con lo cual eso me da 0,995 kilovatios. No sé, habrá otras combinaciones, me ha parecido que esta era quizá la más aclaratoria. Puede haber pequeñas combinaciones de cálculo de esto, ¿vale? Como esa potencia es el momento resistente por la velocidad angular, bueno, pues simplemente hemos puesto la potencia de pérdidas orgánicas, 0,925, que lo he pasado a vatios, ¿vale? El momento resistente y la velocidad angular, que había que expresarla en radianes por segundo, con lo cual el momento resistente era de 6,3344 newton, faltaría aquí las unidades, son newton por metro. Newton por metro. ¿Vale? Por favor, este no es el par en el eje. El par en el eje, el par de accionamiento en el eje es otra cosa diferente, ¿de acuerdo? Este es el par que se produce, ¿de acuerdo? El par que se pierde debido, de acuerdo, a las cuestiones de rozamiento, ¿vale? Siguiente, coeficiente de disminución de trabajo. Coeficiente de disminución de trabajo. Bueno, pues ya sabéis que el coeficiente de disminución de trabajo engloba las dos velocidades, la azimutal teórica y la azimutal real, con lo cual tendremos que hacer el planteamiento de los dos triángulos. Es decir, primero hemos planteado la salida del rodete teórica, tenemos aquí, con lo cual puedo utilizar el ángulo de los álabes que me proporcionaban, que era 33 grados. Recordar, si es teórica, ¿de acuerdo? Aunque este triángulo representa el flujo, pero el flujo estaría perfectamente guiado, es decir, tendría el mismo ángulo que contienen, ¿de acuerdo? O que tienen los álabes, ¿de acuerdo? La geometría de los álabes. Vale, ya veis que la parte horizontal del triángulo, la base del triángulo, es la velocidad de arrastre, la vertical es la velocidad meridiana y esta porción de aquí, la velocidad azimutal. Con lo cual, primero calculo la velocidad meridiana. Ya hemos dicho que el caudal de rodete coincidiría con el caudal de impulsión, porque el rendimiento volumétrico valía 1. Con lo cual así aquí simplemente pongo el diámetro de salida y la anchura de los álabes a la salida. Ya tengo aquí 2,4191 metros por segundo. La velocidad de arrastre, pues lo mismo, la velocidad angular, que hay que pasar a grados radianes, y el diámetro partido por 2, con lo cual eso me da 23,562. Y mira, planteo que la tangente de este triángulo, esta es una de las cosas que más hacemos, ¿de acuerdo? Vamos a coger este triángulo así, y la tangente de ese triángulo es el cateto opuesto, que es la velocidad mediana, y el cateto contiguo, que sería esto de aquí. Y fijaros que esto, ¿qué sería? Pues esto sería la diferencia entre la velocidad arrastre y la velocidad azimutal. Como todos esos valores, ¿de acuerdo? El ángulo, la velocidad meridiana, la velocidad de arrastre los teníamos, ¿qué calculamos de aquí? Bueno, pues de aquí calculamos la velocidad azimutal teórica. La azimutal teórica sería 19,837. Repito, es teórica porque hemos utilizado la entrada al rodete, la salida del rodete teórica, es decir, hemos utilizado el ángulo de los álabes a la salida del rodete. Bueno, pues como resulta que nosotros disponíamos de la altura manométrica,
La altura útil es la altura manométrica a partir del rendimiento hidráulico, con lo cual, si divido por el rendimiento hidráulico, que era 0,8, eso nos da 42,33475. Bueno, pues mirad, esa altura útil, según la ecuación de Euler, vendría dada por esta expresión. Sería la velocidad de arrastre por la velocidad azimutal, en este caso ya real, partido por g. Con lo cual, utilizo aquí la altura útil que hemos obtenido, sustituyo la velocidad de arrastre en g y obtengo la velocidad azimutal real. ¿De acuerdo? Que ya veis que es menor que el valor teórico que habíamos obtenido anteriormente. Con lo cual, el coeficiente de disminución de trabajo, que es el cociente entre ambas velocidades, la real partida de la teórica, nos dará 0,8885. ¿Vale? No me ha hecho falta plantear el triángulo de velocidades de salida, el real de momento, porque lo único que nos hace falta era la velocidad azimutal real, y esa la obtenía directamente con la ecuación de Euler, no me ha hecho falta nada más. Si me piden alguna otra cosa, ¿de acuerdo? Pues entonces plantearemos el triángulo de velocidades. Pero en principio, ¿de acuerdo? Para este apartado no sería necesario. Siguiente, dice, NPSH disponible. Considerar que la presión absoluta de saturación del vapor es 0,02 kilogramos partido centímetro cuadrado y nos pide que indiquemos si es necesario situar la bomba a una cota más baja y, en caso afirmativo, qué altura sería necesario bajar la posición de la bomba con respecto a la posición actual para evitar problemas de cavitación con el caudal indicado. Vale, nos pide el valor de la NPSH disponible, ¿vale? En primer lugar. Para mirar. Para la NPSH disponible, en este caso, es uno de los pocos, vamos a utilizar, tenemos dos expresiones. Si os vais a teoría, de acuerdo, veréis que hay dos expresiones. Hay una expresión que es esta, que es función de la presión de entrada y de la velocidad de entrada. ¿Vale? Esta expresión es menos utilizable, ¿de acuerdo? Se utiliza bastante menos, ¿de acuerdo? Que la otra, porque esta es necesario, para poder utilizarla, es necesario conocer la presión de entrada a la bomba, y la presión de entrada a la bomba no la conocemos habitualmente, ¿vale? Por contra, en la otra expresión, la que hemos utilizado varias veces en problemas anteriores, aparece, por ejemplo, las pérdidas, de acuerdo, que hay en el tramo de aspiración. Y como en este caso no hay ningún dato acerca, de acuerdo, del tramo de aspiración, no podríamos calcular esas pérdidas, ¿vale? Con lo cual, aquí solamente nos haría falta la presión de entrada, que no era la que nos proporcionaban, y en el término cinético la velocidad de entrada la calculo como caudal partido de la sección, con lo cual sería 2,58. Así que tenemos presión de entrada 0,15, presión de vapor no la han dado, era 0,02. Recordad que esto sigue estando en kilogramos partido centímetro cuadrado, con lo cual he vuelto a utilizar el factor de conversión. Y la velocidad era 2,58, con lo cual calculamos eso, y la NPSH disponible en este caso para la bomba sea de 1,54187 metros. ¿Vale? Evidentemente, si os acordáis que nos habían dado una NPSH requerida de 3 metros, bueno, pues claro, con esa NPSH disponible, que sería inferior a la requerida, cavitaría, existiría cavitación. ¿Vale? Es decir, para las condiciones en las que ellos nos han dado, la NPSH disponible es inferior a la NPSH requerida y, por tanto, de acuerdo, tendríamos el problema de cavitación. ¿Cómo lo podemos de alguna forma evitar? Bueno, pues digamos que lo que nos han indicado en el enunciado es que la bomba está demasiado elevada y lo que tenemos que hacer sería bajar la bomba. Me explico. Mirad. En este caso, pues claro, ya veis que en esta expresión que nosotros tenemos aquí no aparece ninguna altura, ¿vale? Donde aparece una altura es en la NPSH disponible que utilizamos en la otra expresión. En este ejercicio vamos a utilizar las dos expresiones posibles, esta y esta. ¿Vale?
Mirad, todo este término nosotros no sabemos exactamente de acuerdo lo que... Todo este término no sabemos exactamente lo que vale. Nosotros ya hemos dicho de acuerdo que, por ejemplo, las pérdidas en el tramo de aspiración no las podemos calcular, ¿vale? Pero sí que sabemos que el NPSH disponible podrá aumentar o disminuir si este incremento de Z lo aumentamos o lo disminuimos. Fijaros que qué tenemos que hacer de acuerdo para que nuestra NPSH disponible aumente. A ver, os recuerdo que lo que ha pasado es que la NPSH disponible era menor que la NPSH requerida, ¿vale? Con lo cual necesitamos aumentar nuestra NPSH disponible. Para aumentar la NPSH disponible, fijaros que como este incremento de Z tiene un negativo delante, lo que teníamos que hacer que sería, ¿de acuerdo? Pues simplemente, en este caso, aumentarla. Si nosotros aumentamos ese incremento de Z, como es negativo, tendremos... Perdón, lo he dicho al revés. Lo estaba evaluando con el signo negativo y lo he dicho al revés. Repito, el incremento de Z lo que tendría que hacer sería disminuir, ¿de acuerdo? Para que el disminuir, recuerdo, restáramos menos y la NPSH disponible aumentase. Con lo cual, este incremento de Z realmente ¿qué será? Pues la diferencia entre la NPSH disponible que nosotros teníamos y la NPSH requerida, de acuerdo, que necesitaba el de acuerdo a la instalación. Con lo cual, si utilizo los dos valores que hemos calculado, el 1,54, 187 y el 3 que nos daban como dato, nos quedaría que ese incremento de Z sería de menos 1,358. Es decir, interpretamos eso. Si yo la bomba la bajo, ¿de acuerdo? Desde donde estaba aspirando, la bajo 1,358 metros, ¿de acuerdo? Tendría una NPSH disponible de 3 metros, con lo cual estaríamos en el límite de cavitación. ¿De acuerdo? Con lo cual, vuelvo a repetir, lo que nos preguntaban, y lo ponían así, era, en caso afirmativo, ¿qué altura sería necesario bajar la posición de la bomba con respecto a la posición actual para evitar problemas de cavitación? Bueno, pues para llevarla al límite de cavitación hemos determinado que tendríamos que bajar la bomba 1,358 metros. ¿Vale? Bueno, por último, hay dos apartadillos más, pero se inserta una cosa nueva. Mirad, dice, en ensayos realizados con una bomba modelo a escala 1-2, modelo prototipo, de la que está instalada, se ha medido un caudal máximo para la bomba modelo de 5 litros por segundo, caudal para altura manométrica nula, y la velocidad de giro de la bomba modelo con los ensayos es la mitad de la velocidad de la bomba en la instalación. Nos pide que determinemos el caudal máximo de la bomba en la instalación, es decir, de la bomba real, de la prototipo. Vale, mirad. Tenemos primero, escala 1-2. Eso significa que el diámetro de la modelo será la mitad de la prototipo. Y también nos han dicho que la velocidad de giro de la modelo era la mitad de la prototipo, con lo cual la velocidad de giro de la modelo también es la mitad de la prototipo. ¿Vale? Mirad, si utilizamos el coeficiente de caudal, nos quedaría que el caudal de la prototipo, lo hemos despejado de aquí, sería igual al caudal de la modelo por velocidad prototipo partido velocidad modelo, diámetro prototipo, diámetro partido diámetro prototipo, diámetro modelo al cubo. Como la velocidad de la modelo era la mitad de la prototipo, el diámetro prototipo también, ya veis que esto nos quedaría que este es un 2 y este sería un 2 al cubo. ¿Vale? Con lo cual, digamos que de esa expresión yo lo que obtendría sería que el caudal de la prototipo es igual a, mirar, 2 por 2 al cubo es 16. 16 veces el caudal modelo. Aquí lo que pasa es que hemos hecho ya el cálculo directamente. Mirad, si lo que nos pedían era el caudal máximo de la prototipo, yo he utilizado como caudal el máximo de la modelo, lo tenéis aquí, el 5, y al multiplicar 5 por 16 nos da 80. Eso sería el caudal máximo de la bomba que realmente está instalada en la instalación, que sería la prototipo. ¿Vale? Con lo cual ya veis que aquí simplemente jugar un poco con los coeficientes de semejanza.
Con lo cual, el último apartado nos pide la curva característica de la bomba modelo, suponiendo que esta puede expresarse de... A ver, os recuerdo que nosotros hemos podido calcular la altura manométrica a partir del incremento de presión que nos daban, pero nosotros no teníamos ninguna curva característica, ¿de acuerdo? Bueno, pues en este caso nos piden que calculemos la curva característica de la bomba, teniendo en cuenta que es de la forma A menos BQ cuadrado. Vale, tenemos. Esta es, ¿de acuerdo? Nos pedían la bomba de la instalación, la bomba prototipo, a ver. Sí, lo que piden en este caso es de la bomba modelo, ¿eh? Daba igual porque se podía hacer de dos formas, pero en este caso pedían la de la bomba modelo. Bueno, pues mirad, en la bomba modelo tenemos que la altura manométrica tiene esta forma. Ya sabemos que para caudal máximo la altura manométrica valdría 0, con lo cual, si yo sustituyo el caudal por los 5 litros por segundo que nos habían dado, que es este de aquí, pues tengo una primera ecuación, es decir, la altura manométrica sería 0, A menos B por el caudal al cuadrado. Con lo cual tenemos una primera ecuación, dos incógnitas, de momento no es resoluble, pero vamos a intentar buscar otra ecuación similar, ¿vale? Mirad, nosotros sí que sabemos que la bomba prototipo, nosotros sabemos el punto de funcionamiento de la bomba prototipo. La bomba prototipo tenía un caudal de 0,0456 y una altura manométrica de 33,868. Esto era lo que habíamos tenido de los apartados anteriores. Y sabemos que el caudal de la prototipo es 16 veces el caudal de la modelo, con lo cual el caudal de la modelo en este punto de funcionamiento sería simplemente 0,456 partido 16. Esto sería 2,85 por 10 a la menos 3. Y podemos utilizar el otro coeficiente de semejanza, que es el coeficiente manométrico, ¿vale? Altura manométrica partido velocidad al cuadrado, diámetro al cuadrado. Con lo cual hemos despejado la altura manométrica de la prototipo en función de la altura manométrica de la modelo. Y eso nos da ese factor de 16. O dicho de otra manera, la altura manométrica de la modelo sería la altura manométrica de la prototipo partido de 16. Con lo cual he cogido la altura manométrica, la he dividido por 16 y ahora fijaros que lo que vuelvo a tener otra vez es otro par de valores caudal, altura manométrica. Con lo cual lo puedo volver a utilizar en la segunda, para montar la segunda ecuación, con la misma expresión. La altura manométrica sería igual a A menos B por el caudal al cuadrado. Con lo cual, repito, ahora ya tengo dos ecuaciones. Esta era la ecuación 1, ¿de acuerdo? Y ahora acabamos de aquí de tener la ecuación 2. Con lo cual, resolviendo, eso sí que es un sistema de ecuaciones lineales normal y corrientes de calculadora, nos queda que la A sería 3,1354 y la B serían 125.418,46, con lo cual ya tendríamos la curva característica de la bomba modelo, que es lo que se nos pedía, ¿vale? Muy importante estos apartados, de acuerdo, de semejanzas, ¿vale? Ya veis que no son nada complicados, simplemente lo que hay que hacer es no liarse, ¿de acuerdo? Y hay que utilizar las condiciones de semejanza en una bomba, ¿de acuerdo? Y en la otra, ¿vale? Bueno, pues nada, hemos terminado el problema, vamos a pasar a otro.